recapitulando a los comienzos de lo que es lo que alcanzamos a ver en la parte presencial, porque creo que fue casi lo único, después vimos algo de hueso y nada más. Acá tenemos un lío de planos y corte, porque estos están todos en realidad, está sacado del libro de Dice, que es uno de los tantos libros que se utilizan, y ese corte se suele llamar corte frontal, pero cuando hablamos del plano, que el plano es algo imaginario, un corte real, un plano es un corte, un plano es algo imaginario, es decir, imaginarse que yo lo estoy cortando de determinada manera. Entonces, acá tenemos distintos planos y cortes que se pueden hacer en el animal, en las distintas partes del animal. Y el que puntualmente estaban preguntando es este que está acá, donde se ve ahí cómo lo agarra el animal, en este caso un perro, lo agarra desde frente. Por eso se llama corte frontal o, desde el punto de vista planos, se llaman planos dorsales. Siempre son paralelos al piso. Fíjense que el piso, donde está el animal apoyando, todos estos planos, cuando se hacen a nivel del tronco del animal, son siempre paralelos. Entonces, si yo hago un corte frontal o trazo un plano dorsal en la cabeza, lo estaría haciendo igual que lo que estoy viendo ahora. Igual que lo que estoy haciéndolo en el tronco del animal. Entonces lo estaría trazando así, de esta manera. Bueno, más recto, ¿no? Entonces, si yo hago un corte frontal en la cabeza, hago un corte frontal, me van a quedar dos partes. Una que va a quedar para arriba y otra que me va a quedar abajo de ese corte. Esos términos, dorsal y ventral, son los que quedan cuando yo hago un corte frontal en la cabeza. Si lo hago en el tronco, es lo mismo. Si lo hago en el cuello, es lo mismo. El tema está si yo hago un corte frontal en los miembros. Ya ahí me parece que acá ni siquiera está marcado el plano frontal en los miembros. Porque es tan complejo, digamos, tan diferente a esto que estamos viendo acá, que a veces en los libros ni siquiera lo ponen. ¿Cómo se hace un corte frontal en un miembro? Y es de costado, la verdad que es así, lo agarro desde costado los miembros, desde lateral. Es muy difícil de hacerlo con el mouse, trazarlo con el mouse, pero si yo hago un corte frontal en un miembro torácico o en un miembro pélvico, las partes que me quedan, como yo lo agarro de costado el miembro, dependiendo en qué zona del miembro me va a quedar una parte craneal y caudal o una parte dorsal y palmar, por ejemplo, si yo hago un corte frontal en la mano. Ese corte frontal que se puede hacer en los miembros, pero realmente no sirve para mucho, no tiene mucha importancia hacerlo, porque no voy a demostrar demasiado haciendo ese tipo de corte, cosa que sí me sirve bastante a nivel del tronco del animal, porque yo voy a poder ver las cavidades, voy a ver el tamaño, los órganos, un montón de cosas voy a poder ver. Pero a nivel de los miembros, la verdad que haciendo un corte frontal no me aporta demasiado, no voy a poder entender mucho la anatomía. Son más útiles los cortes transversales, como estamos viendo acá, ¿ven? Acá hay un corte transversal en el miembro, prácticamente acá en el antebrazo, cortes transversales en la pierna. Bueno, transversales siempre o transversos siempre son perpendiculares al eje mayor de la estructura. ¿Sí? ¿Cuál es el eje mayor del miembro? Y bueno, el que va así, de arriba para abajo. Ese es el eje mayor. ¿Cuál es el eje mayor del animal, de todo el cuerpo? Y el que va de craneal a caudal. Que eso creo que hace un tiempito atrás alguien, no sé si fue acá en este grupo, ¿dónde? Alguien preguntó, no, me parece que no era acá. Me parece que no, que alguien preguntó cuál era el eje mayor del cuerpo del animal. Y el eje mayor es el que tiene mayor dimensión, el que predomina, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo es? Desde craneal a caudal. El eje es la distancia de mayor recorrido. Y es desde la punta de la nariz a la punta de la cola. Por eso es que los planos transversos siempre son perpendiculares
al eje mayor de la estructura que voy a cortar. No importa qué estructura sea, ¿sí? Porque casi todas las estructuras, salvo algunas excepciones, como puede ser, por ejemplo, no sé, qué sé yo, el ojo, algo que sea prácticamente esférico, casi que no predomine ninguna dimensión, o los huesos del carpo, alguna cosa así, pero en general siempre las estructuras anatómicas tienen una longitud que predomina, una dimensión que predomina. Entonces, si yo sé cuál es el sentido que va a esa dimensión, voy a poder hacer un corte transversal. Entonces, transversal en la cabeza sería cortarlo así. Transversal en el cuello es como está cortado acá. ¿Ven? Son todos cortes siempre perpendiculares, por eso están inclinados acá. ¿Ven? Siempre son en 90 grados. Siempre tienen que ser perpendiculares al eje de mayor longitud de la estructura. Por eso están inclinados acá en el cuello, porque el cuello tiene una inclinación. Acá en el tronco, ven, a nivel del tórax, ya el plano transverso o el corte transverso es bien vertical, bueno, porque el eje mayor está más, digamos, orientado un poquito más de forma horizontal. Entonces, bueno, acá el eje va así, ¿no? Va en este sentido. Después lo traslado a los miembros y de acuerdo a cómo es la inclinación de los miembros, bueno, tengo que ir respetando siempre los 90 grados. Esa es la idea, para que sea realmente un corte transversal. Entonces, un corte frontal es el que lo agarra de frente el animal. Por eso se llama así. Lo agarramos de frente. Este que está marcado acá. Si lo traslado a la cabeza, es la misma historia. Si lo traslado a un miembro, cambia. Pero no se haga mucho problema con eso, porque había una pregunta en una de las guías, creo que una de las primeras guías que había una pregunta que si era verdadero o falso o algo así, que decía qué pasa si lleva un corte frontal en la mano, que me queda una parte craneal y caudal. Bueno, era media tramposa la pregunta porque en realidad era dorsal y palmar, pero no se haga mucho problema con ese corte a nivel de los miembros, ¿sí? Tengan en claro que se puede hacer más que todo en el tronco, en la cabeza, y que aporta más información desde el punto de vista de entender la anatomía. En los miembros la verdad que no me sirve para nada. ¿Mm? Bien, no sé si queda claro eso del corte, queda claro el corte frontal o es el plano dorsal. Esa pregunta se hizo en el Profe, grupo. Ah, bien. Ok. Bueno, sí. ¿el corte sagital cuál es? Y el corte sagital es el que siempre es paralelo al plano mediano o al corte mediano. ¿Cuál es el corte Bien, mediano? bien, ya no me acuerdo. ¿Cuál es el corte mediano? ¿Por dónde El pasa el que, corte? el que quedan partes iguales, Claro. Entonces quedan dos tiene que puntos pasar así. obligadamente por el medio. Por eso se llama mediano, porque pasa por el plano medio, pasa justo al medio. Ese es el plano medio, o plano corte mediano, ¿no? Que acá está representado por esto grande, ¿no? Esta lámina de color media verdosa grande, todo esto, fíjense que está, ahí dice plano mediano, acá abajo, justo ahí abajo dice plano mediano. Bueno, pasa por el medio y deja dos mitades. Si lo hiciésemos bien ese corte, quedarían dos mitades, una derecha y otra izquierda, deberían ser simétricas, prácticamente iguales, ¿no? Prácticamente iguales. Piensen en que es un corte que pasa justo a la mitad. Entonces tienen que quedar dos medias partes, ¿no? Iguales. Y bueno, y sagital, ¿qué decían? Sagital son todos aquellos cortes, o plano sagital, porque plano es imaginario, corte es algo real, son los que se hacen paralelos al plano mediano. Acá está también representado planos sagitales. Fíjense, acá hay uno, acá hay otro, se pueden hacer las veces que quieran, ¿no? Esto se pueden hacer infinitos planos sagitales. Si tuviésemos algún elemento de corte que sea muy preciso y que podamos cortar como en rebanadas, ¿no? Como en fetas, podríamos hacer un montón de cortes sagitales. ¿Sí? Un montón. Ahora, ¿cuántos planos o cortes medianos se pueden hacer? ¿Muchos o solamente uno? Uno solo. Uno Uno solo. solo. Y sí, porque tiene que pasar por el medio. Entonces, si ya nos salimos del plano medio, no lo cortamos por el medio, ya no estamos haciendo un corte mediano. Entonces, estamos haciendo un corte sagital. Entonces,
Es uno solo, tenés una sola oportunidad para hacerlo bien. Si lo hiciste mal, ya está. No es un corte mediano. Uno intenta cortarlo lo mejor que se puede por la mitad. Si no se puede cortar por la mitad, bueno, ya estamos haciendo un corte mediano. Bien, los cortes sagittales también se pueden hacer en cualquier parte. ¿Sí? ¿Por qué no puedo hacer un corte mediano en un miembro? Porque no está en el Porque no es medio simétrico. del animal. Porque no está en el medio del animal. Exacto. Solamente lo que se puede cortar a través de un corte mediano es lo que coincide justamente con el plano medio. Todo lo que está a los costados de ese plano medio ya no le puedo hacer un corte mediano. ¿Sí? Esa es la respuesta. Porque no están en el plano medio. Solamente las estructuras que están en el plano medio se pueden cortar por la mitad. Por ejemplo, parte de la cabeza, la columna vertebral, la médula espinal. Bueno, habrá un montón de otras estructuras que le vamos a cortar a la mitad, pero, digamos, los miembros no hay manera porque no están en el plano medio. ¿Sí? No están en el plano medio. Bueno, ¿alguna otra duda respecto a esto? ¿Sí? Plano y corte, eso es bastante básico, pero generalmente hay que tenerlo presente porque aparecen ese tipo de preguntas, esas consignas así, y hay que no hay que dudar con esto porque es algo muy, muy, muy básico, podríamos decir. Bueno, acá término todo. No hay muchas cosas más que esto, conocer la cuestión de los planos y los cortes, ¿no? Y respecto a osteología, que también es una parte interesante a ver, que hay que conocer, la osteología, recuerden que es todo lo que estudia el esqueleto, ¿no? Que es el armazón interno del cuerpo, que le da la forma, que protege estructuras, que son reservorios de minerales, que tienen que ver también lógicamente, con depósitos de grasa a nivel de la médula. Bueno, tienen un montón de funciones, ¿no? Los, los huesos. Y sobre todo tener claro toda esta cuestión de la clasificación de las partes del esqueleto, ¿sí? Las partes del esqueleto, recuerden las partes, el esqueleto axial o axil, que comprende todo esto, menos las costillas, está prácticamente todo en el plano medio. La cabeza, la columna vertebral y el esternón. Las costillas quedan como a los costados, ¿no? Pero bueno, todo lo que forma el eje del tronco, todo el eje del cuerpo del animal, es lo que se denomina esqueleto axial. Y lo que es apendicular, bueno, la palabra ya me está indicando a qué hace referencia, son los apéndices locomotores, que son los miembros torácicos y los miembros pélvicos. Y esto, que bueno, es una cuestión simplemente como para mencionarlo, que hay algunos huesitos que se desarrollan en algunas vísceras, en algunos órganos blandos. No hay muchos ejemplos. Los huesos el hueso del pene del perro, hay un pequeño hueso también que aparece a veces en el gato, en el pene del gato, como también se ha mencionado en el clítoris de la perra y de la gata, pero algunos dicen que es patológico, bueno, que no es una cuestión normal. Y esto, los huesos del corazón del bovino, que aparece, sí, del bovino principalmente, que es una osificación en unas válvulas que están ahí dentro del corazón. Bueno, pero no hay tampoco que desesperarse con esta cuestión del esqueleto visceral o esqueleto esplano. Bueno, y esto es la manera que habíamos empezado a estudiarlo, ¿no? Que es lo que uno después empieza a aplicarlo básicamente en muchos aparatos y sistemas. En muchos aparatos y sistemas uno primero tenemos que conocer el nombre de las estructuras y ustedes hoy en día, 10 de junio, tienen en su mente un montón de nombres que a lo mejor antes ni tenían la mínima sospecha de que existían. Y bueno, y es así como ustedes a lo largo de la carrera van a ir incorporando un montón de conocimientos, un montón de nombres técnicos, un montón de cuestiones, de herramientas, digamos, que les va a permitir después el día de mañana poder resolver casos clínicos, bueno, poder realmente desempeñarse como médicos veterinarios, ¿no? Entonces, primero conocer el nombre de la estructura anatómica, en este caso el hueso, cómo se llama, saber cómo situarlo, para que uno se empiece
a familiarizar con la terminología, ¿no es cierto? Yo siempre recalco un poco más esta cuestión de tratar de ejercitar cómo ubicar el hueso vinculado a los huesos vecinos, ¿no es cierto? Como para que uno practique la terminología, que acá simplemente pusimos algunos, ¿no? Pero podemos usar un montón de nombres y términos del lenguaje anatómico que me va a permitir ya ejercitar estas cuestiones del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, y después esto, remarcado acá respecto a la dirección, que esto también parece que es una tontera, que parece que es fácil, qué sé yo, pero después llega el momento y en los Profe, exámenes generalmente hay una gran cantidad de errores con eso, con la dirección profe, relativa de los... Sí, no está compartiendo la pantalla, o sea, no estamos viendo ¿no? nada. Ah, parece que No, sí, perdón. Gracias por avisar, porque no, la verdad que no estaba... Bueno, ahora sí. Bueno. No, estaba mencionando un poco esta cuestión de... Hablé un poquito de lo que eran las divisiones del esqueleto, que esto creo que es bastante básico, saber qué corresponde al esqueleto axial, que es el esqueleto, es la parte del eje, el eje del cuerpo del animal, los huesos que forman los segmentos óseos de los miembros torácicos y pélvicos. Cada uno de los segmentos tiene, ¿no es cierto?, le pertenece a una región anatómica y a su vez tienen nombres cada uno de esos huesos y a su vez un montón de relieves o detalles, que muchos de ellos hay que más o menos conocerlos. Y bueno, después dijimos algo vinculado al esqueleto este que está metido dentro de algunas vísceras, pero no hay que volverse demasiado loco con esta cuestión. Y acá era lo que también mencionaba hace un ratito, cómo es más o menos el esquema de estudio, cómo se estudian los huesos, y esto después también me sirve para estudiar otras cosas, no es que solamente me sirve para estudiar los huesos. Entonces, primero saber el nombre, después saber situarlo. Piensen ustedes que por ahí le tienen que explicar a alguien a dónde está ese hueso que ustedes están encontrando algún problema o esa estructura anatómica, y a dónde está, ubicarlo, eso es básicamente la situación. Y bueno, no creo que haya necesidad de explicar esto, si son pares o son impares, bueno, eso creo que ya es bastante obvio, pero sí yo hablaba un poquito en la clase presencial de practicar esta cuestión de situar los huesos con los vecinos, con todos los huesitos que están alrededor, vinculados ahí en la proximidad, para poder ejercitar el lenguaje anatómico, para poder familiarizarse con los términos técnicos que utiliza esta materia y que la van a seguir usando durante toda su vida. Más allá que después, cuando uno digamos, se vincula con la gente, digamos, con los propietarios, con los clientes y demás, por ahí no habla con un lenguaje muy técnico porque si no, no te entienden, pero es importante que ustedes tengan incorporado ese lenguaje porque ustedes van a ser profesionales, van a ser médicos veterinarios y tienen que conocer qué significa cada cosa. Bueno, y la dirección, que esto es algo que siempre aparecen errores, pero esto es histórico. En todos los exámenes, de todos los años, de todas las camadas, siempre hay errores en la manera en que ponen la dirección relativa de los huesos. Principalmente la que se complica un poco es aquellos que tienen una inclinación, los que son oblicuos. Los que tienen cierta oblicuidad en el esqueleto, esos son los que más problemas traen porque combinan mal los nombres. Los combinan mal. Ponen las combinaciones de los nombres, acá ustedes van a tener la ventaja que lo van a tener escrito. ¿Sí? Ustedes van a tener la palabra escrita combinada, próximo craneal, ventro caudal, lo que sea. No van a tener que escribirlo porque no tenemos ese tipo de preguntas. Pero sí tienen que pensarlo un ratito para que la respuesta sea correcta. Yo les expliqué en el pizarrón cómo es el método que por ahí puede llegar a serles útil, como no, cada uno por ahí tiene su propio método, pero bueno, acá practicando un poquito con la escápula, que es uno de los primeros huesos que se estudian, porque es un hueso relativamente simple, donde no tiene muchos detalles, y una cosa bastante básica, ¿no? Para entender los detalles y demás, pero bueno, acá está la escápula como encajonada, metido dentro de un recuadro, donde en cada lugar va a haber un nombre, ¿no? Un nombre, un término de dirección, un término de
de posición. Entonces, craneal y caudal son los nombres que van a ir adelante y atrás, dorsal y ventral son los que van a estar arriba y abajo. Que esto después se empiezan a reemplazar estos nombres a medida que nos vamos más abajo, más a distal, empiezan a aparecer otros nombrecitos. Por ejemplo, proximal y distal, o dorsal y palmar, o dorsal y plantar cuando nos vamos al miembro pélvico. Entonces, esta manera es una manera fácil de darse cuenta cómo van inclinados determinados huesos. Los que van de manera horizontal, los que son de manera vertical, bueno, no hay problema. El problema está en estos que tienen el eje mayor del hueso está oblicuo, como se ve acá en la escápula. Entonces, acá estamos viendo que está trazada como una flecha que pasa de punta a punta, pasando por el eje de mayor longitud de la escápula. Y fíjense que acá tenemos los dos vértices donde sale la flecha, acá hay uno y acá está el otro. Entonces acá yo lo que hago es combinar, simplemente combino los nombres, dorsal y caudal, porque es justamente este vértice. O es lo mismo combinar los dos términos que están formando esta esquina. Es lo mismo, craneal y ventral. Cualquiera de los dos nombres, esto o esto, es lo mismo. Me está indicando la misma inclinación, la misma oblicuidad que tiene el hueso. ¿Sí? ¿Cuál es la inclinación que tiene el húmero, que está más abajo, que está acá? Fíjense cómo está el hueso. ¿Cuál es la inclinación que tiene el hueso? ¿Es la misma que tiene la escápula? Hola. ¿Se cortó? No, profe, no se cortó. Ah, ¿están pensando? ¿O ya la saben y no quieren decirla? Aprovechemos ahora, cosa de no tengan dudas en el momento de responder el cuestionario, porque si tienen dudas en el momento del primer cuestionario, una vez que pusiste y chao, no podés corregirlo más. Porque lo ¿Cuál podés era la corregir en el... pregunta, profe? Esta es la inclinación que tiene la escápula, ¿no es cierto? La escápula tiene una dirección relativa, así es como se llama, dirección relativa. Es la dirección que presentan los huesos en su posición natural, cuando están ubicados en el animal, ¿no es cierto? Esa es la que más necesitamos conocer, porque cuando ustedes revisan un animal, los huesos lo van a ver ubicados de esta forma, no van a tener otra forma distinta, están ubicados así. Esa es la posición que tiene naturalmente en el cuerpo. Bueno, la dirección de la escápula es dorso caudal, o es lo mismo decir ventrocraneal. Los dos están indicando la misma dirección. Yo si digo ventrocraneal es porque estoy haciendo referencia a esta parte de la escápula. Y si digo dorso caudal es porque estoy haciendo referencia a esta parte. Pero en definitiva es la misma dirección relativa. No importa si yo digo esta o esta. No hace falta poner las dos, porque si pongo las dos es redundante, es repetir lo mismo. Más allá que tengan distinto nombre, me están dando la misma inclinación que tiene el hueso. Ahora, la pregunta era, ¿qué inclinación o qué dirección relativa tiene el húmero que viene más abajo, el que está más a distal, que se articula con la escápula ahí? El húmero. Cráneo dorsal Cráneo dorsal. y ventrocaudal. Se me trabó la lengua. Bueno, ahora, ¿se usan esos mismos nombres que acá o cambia? Dorso proximales. ¿Cómo es? Dorso proximal es lo mismo. Miren el problema que estoy generando con esta pregunta, parece pava, pero fíjense, Proximal y distal. muchos tienen ese problema. A ver si tengo el hueso. A ver, déjenme buscar un esqueleto. Esperen un cachito. Acá. Ahí lo tenemos al húmero. Nos vamos a enfocar en el húmero del caballo. Vamos a tratar de hacerle un cuadrado. No voy a poder hacer un cuadrado acá con el mouse, pero vamos a hacer el intento. Ahí, ahí, ahí y ahí.
¿Sí? Ahí lo encajoné al húmero. ¿Qué le pondrían acá arriba, a este lado de la caja? ¿Le pondrían dorsal o le pondrían otro nombre? Proximal. Claro, proximal. Proximal, porque ya estamos hablando de que desde ahí, desde el hombro hasta el piso, desde el hombro hasta el piso, se habla de proximal y distal. Y desde la cadera, desde acá, desde la cadera, de la articulación de la cadera hasta el piso, también se usa proximal y distal. O sea que dorsal no se usa más. Dorsal y ventral solamente se usa para la escápula y para el coxal. Más allá, bah, digo solamente, no se usa, qué sé yo, somos muy estrictos, pero después uno lee el libro de Kenny y aparece. Voy a decir, bueno, ¿para qué jodemos tanto si al final en el libro aparece? Bueno, pero se los voy a explicar para que ustedes no tengan errores en el examen. Después podemos decir, bueno, sí, indica lo mismo, no hay tanto problema con poner o dorsal o proximal, es lo mismo. Pero para que ustedes no pongan y la pifien en un examen, en el cuestionario, pongan el concepto como va. Acá es proximal. Bueno, quise hacer una P, me salió una R. Proximal. PX, pongo proximal. Acá, ¿qué pondríamos abajo? Distal. 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 Acá adelante, Craneal. ¿craneal o dorsal? ¿Es lo mismo que la mano? Acá es dorsal, acá es dorsal y palmar. No, ahí sería Dorsal la craneal. mano, claro, dorsal y palmar en la mano. Hasta el... Acá es todo, Claro, pero ahí claro, arriba. ahí en la parte del brazo, en el antebrazo, todo eso sigue usándose craneal y caudal. O sea que acá, Hasta el carpo, profe, sería- craneal caudal. ¿cómo? Hasta el carpo. Claro, hasta el carpo, craneal y caudal. Y caudal. A partir de la mano hasta acá, digamos. Todo el antebrazo también, craneal, por eso hablamos de los músculos craneales del antebrazo, los músculos caudales del antebrazo. Ahora, yo no puedo decir los músculos craneales de la mano, ya ahí le erré, porque no hay craneal en la mano. Piensen en su mano, que es lo mismo. Es dorsal y palmar, y en el pie es dorsal y plantar. Bueno, entonces, acá ya tenemos el cuadro hecho alrededor del encajonando ahí el húmero. El eje mayor del hueso va en este sentido. Fíjense ahí. Así va. No va como la escápula, que la escápula iba inclinada al revés. Perdón, sí, así al revés. Así está inclinado el húmero. Bueno, ¿qué nombre le vamos a poner entonces a esa dirección relativa? Cráneo Próximo proximal. craneal. Próximo craneal o cráneo proximal, si no importa cuál mencione antes, puedo mencionar esto o puedo mencionar esto, me está indicando lo mismo. Cráneo proximal o próximo craneal es igual. O disto caudal o caudo distal, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué otro hueso ven ustedes acá en el caballo que tenga la misma inclinación que el húmero? Que puede ser del miembro pélvico. El coxal. El coxal, pero en el coxal recuerden que tenemos que poner, así está el coxal, está igual que el húmero, está bien, así va, pero acá iría proximal o dorsal. 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 Entonces acá arriba va dorsal, acá abajo va ventral, acá es craneal y acá es caudal. O sea que, digamos, las partes de lo que son los cinturones, el cinturón escapular, el cinturón pélvico, en esos lugares donde se usa dorsal y ventral. Después de ahí para abajo es todo proximal y distal. Para referirse a las cosas que están más arriba o más abajo. Las que están más próximas al tronco, las que están más lejos del tronco. Entonces acá tienen la misma inclinación. Y acá fíjense que la tibia Profe, sí, la tibia también tiene sí, la misma inclinación. Tibia y peroné, digamos, porque son los dos huesos. Sí, ¿ven? sí,
Profe, si yo al miembro pélvico lo defino como techo y piso, ¿está mal? ¿Techo y piso de qué? Claro, o sea, si hablo en el cinturón pélvico, hablo de techo y piso. No, porque el cinturón pélvico, una cosa es hablar de cinturón pélvico y otra cosa es hablar de pelvis ósea. Bien. O sea, ¿cuál es la definición de cinturón? Por eso se usa esa palabra. Tanto para el cinturón torácico o escapular o el cinturón pélvico o pelviano, significa que es la parte del miembro que está unida al tronco. ¿Sí? Que está conectada con el tronco. Ese es el cinturón. ¿Cómo? Piensen ustedes en un cinto. ¿Para qué se pone el cinturón? Bueno, para que quede agarrado ahí el pantalón y no se caiga. Bueno, esto es más o menos igual. ¿Para qué está este cinturón escapular y este cinturón pélvico? Para que el tronco quede conectado con los miembros. Por lo tanto, en el cinturón pélvico o en el cinturón escapular no hay ningún techo, ningún piso. No hay. Lo que vos estás haciendo referencia es en la pelvis ósea. La pelvis ósea es otra cosa. ¿Qué es la pelvis ósea? Es el coxal izquierdo, vamos a borrar un poquito acá para que se entienda. La pelvis ósea está compuesta por el coxal del lado izquierdo, el coxal del lado derecho. Espera. Este coxal, el otro que está del otro lado, el sacro, que es parte de la columna vertebral, que acá lo vamos a marcar, y las primeras 2 o 3 vértebras de la cola. Eso sí genera todo un espacio, una especie de cavidad, ¿sí? Una especie de cavidad, y eso sí tiene un techo y un piso. ¿Sí? La pelvis ósea sí tiene